buenas noches, contento de estar con ustedes. Mi ángel de la guarda se escapó, pobrecito vino corriendo y se quedó sin teléfono, sin celular, pero consiguió uno y ya está con nosotros. Fue como la oveja última que saltó y quedó la lana enganchada en el alambrado y ahora se fue a tomar un vasito de agua. Pero mientras que Eduardo viene, contento de estar con ustedes esta noche aquí y vamos a hacer pequeño repasito del día de ayer, ¿no? Ayer vimos la oración, vimos el tema de la oración. ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Corriendo, pero llegué. Gloria a Dios, corriendo, pero llegó. Ya me has tentado a tomar un poco de agua fresca. Bueno, gloria a Dios que estás aquí. Eduardo, algunas personas me dicen, saluda a los pastores, ¿no? Yo quiero aclarar que Eduardo no es un pastor de tiempo completo, que le pagan un salario para eso. Él trabaja como pastor de iglesia porque es el anciano de iglesia, atiende la iglesia y trabaja creo que más que un pastor. Trabaja muchísimo y agradezco a Dios que esté él aquí. Esto lo hace de corazón. Y ayer conversando con él, me di cuenta que cuando me dio los estudios bíblicos fue el año en que él se bautizó. Y con lo que yo aprendí, ese año saqué la tercera nota del examen de ingreso a teología, que eran como 45 alumnos. Y los dos que me ganaron en notas eran dos genios, o sea, él los conoce, ¿no? Así que agradezco a Dios por haberlo conocido y que nos esté de mutuo propio, colaborando, trabajando, atendiendo su trabajo, atendiendo a su esposa y agradecido al Señor. Muy bien, hermanos, el repaso de ayer acerca de la oración. Primera pregunta que les voy a preguntar. ¿Puedo saludar? Sí. Sí. Saludá, saludá. Capaz que me tenés ahí como una foto vos, ¿viste? Bueno, sí. Quiero agradecer de poder estar juntos de vuelta, corriendo, haciendo cosas, y siempre se me pasa, siempre me acuerdo 8:45, así que salgo corriendo para aprender todo, pero hoy no me prendió el celular. Oré, la verdad, le pedí a Dios, sabe que lo uso solamente para gloria de su nombre. Amén. Y anduvo, gracias a Dios anduvo, así que acá estoy. Una bendición y avanzar con este tema. Arnaldo va a hacer un repaso de lo de ayer. Buenísimo. Bueno, ¿qué aconseja Dios? A ver, espere, ¿dónde estamos aquí? La oración, muy bien. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos en el tema de ayer, ¿no? ¿A quién debemos dirigir nuestras oraciones y en el nombre de quién? O sea, cuando oramos, ¿a quién debemos dirigir nuestras oraciones y en el nombre de quién? Primera pregunta. La segunda, ¿puede escuchar Dios nuestras oraciones si no tenemos fe? Si estamos sin fe, ¿puede Dios escuchar nuestras oraciones? La tercera, mencione otras condiciones para que la oración pueda ser aceptada y respondida, tomando en cuenta lo que vimos ayer, ¿no? ¿Qué condiciones tenemos que tener para que Dios escuche y conteste nuestras oraciones? Y otra preguntita, la cuarta, ¿qué seguridad nos dio Jesús de que nuestras oraciones serían contestadas? ¿Qué seguridad nos dio Jesús de que nuestras oraciones serían contestadas? Y la quinta pregunta, ¿qué nos amonesta el apóstol Pablo que hagamos en cuanto a la oración? ¿Cuánto tenemos que orar? ¿No? ¿Cuánto tenemos que orar? Muy bien, nos vamos entonces a la primera. ¿A quién debemos dirigir nuestras oraciones y en el nombre de quién? ¿Se acuerdan? Al Padre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, en San Juan capítulo 14. También Jesús era el Padre nuestro que dijo que oremos, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Recuerden que en la Biblia hay una repetición y ampliación, y como nos decía Eduardo hace unos días, es como un rompecabezas que se va armando y se van uniendo las piezas y se van complementando, ¿no? Se van complementando. Ahora, ¿puede escuchar Dios nuestra oración si no tenemos fe?
Y en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que hay. Hay gente que como que le habla al aire, oran, y viven amargados, tristes. Sí, lo puse en oración, pero no. O sea, ¿hay Dios o no hay Dios? ¿Creemos o no creemos? ¿Dios nos ama o no nos ama? ¿Somos sus hijos o no somos sus hijos? O sea, hay que creer como Dios quiere que creamos, con fe. Y gracias a Dios el tema de hoy es la fe. Hoy vemos el tema de la fe. Algunas condiciones que tenemos que tener para que Dios conteste en nuestras oraciones. Recuerdan, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué pasa? ¿Cómo es una oración, Eduardo, el que aparta su oído para no oír la ley? Y Dios no puede responder como si fuéramos fieles. Exactamente, ¿no? La Porque... Biblia usa la palabra abominable, me parece chocante, ¿no? Pero Sí. Es la palabra que está allí, ¿no? Hay que ver otras traducciones. Es como ver un poquitito, ¿te acordás ese deudor que le lloró al rey para que lo perdone y no lo meta en la cárcel, no venda a su familia como esclavos y todo eso, porque le había robado al rey? El rey lo perdonó, ¿no? Y él después fue a buscar a alguien que le debía poquitito, y ese le lloró, el que le debía poquitito, y él lo mandó a la cárcel y vendió la familia. ¿Qué hizo el rey? No, lo sacó al otro de la cárcel y a este lo metió en la cárcel. Bueno, yo me imagino que un poco es así. Cuando nosotros queremos que Dios nos bendiga, que conteste nuestras oraciones, pero hacemos al revés de la voluntad de Dios. O sea, Dios no nos puede bendecir de esa manera. La cuarta pregunta. ¿Nos dio seguridad Jesús de que Él nos va a responder? Y recuerdan ese pasaje que cuando yo lo escuché casi me hago ateo, ¿no? De tan bonito, tan lindo que era, y gracias a Dios que decidí creer como Dios quiere que creamos. Pedid, San Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Y nos compara que si un padre terrenal, una madre se preocupa por sus hijos, ¿cuánto Dios más se va a preocupar por nosotros? Y es así, hermanitos, es así, apreciados amigos. Tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Tenemos que vivir nuestro propio y único cristianismo. ¿Y qué tenemos que hacer durante todo el día? Bueno, el apóstol Pablo nos dice, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Eso significa mantener la mente elevada en las cosas celestiales. No es que uno está arrodillado todo el día, las 24 horas, ¿no? Sino mantener la mente elevada en las cosas celestiales. Muy bien, vamos a hacer una palabrita de oración. Hoy comienzo yo y finaliza Eduardo. Y comenzamos con el tema de esta noche. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, ha llegado el momento de entrar en el tema de esta noche, que tiene que ver con la fe. Que es una cosa muy importante en nuestra salvación, la fe. Y queremos que tú nos acompañes a poder explicar que nos allanes el camino, que nos libre de todo problema y dificultad, para que el mensaje que podamos compartir sea de ánimo, de bendición, para las personas que nos rodean, que escuchen este video. Bendice a Eduardo, su esposa, su familia, y acompáñanos ahora, lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, ¿qué nos dice la pregunta número 1? ¿Qué dice la Biblia que es la fe? Hebreos 11:1. Y allí la respuesta es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es maravilloso, ¿no? Porque la fe es certeza, no es si bueno, si Dios quiere, es posible. No. La fe es tomarle la palabra a Dios. Cuando Dios prometió algo, Él lo cumple, a no ser que sea una promesa bajo condición. Si no cumplimos nuestra parte, obviamente que Dios no va a cumplir la suya. Pero cuando Dios da una promesa incondicional, esa promesa se cumple sí o sí. La fe es la certeza de lo que no vemos. A Dios no lo vemos, a Dios no lo escuchamos audiblemente, a Dios no lo tocamos,
pero creemos en Él tan ciertamente como que estamos ahora en esta conferencia, charlando, conversando con ustedes. Esa fe es dada por Dios. Es nuestra responsabilidad hacerla crecer cada día. Creo que hay mucho también en esto. Recuerden que la salvación es una persona. Recuerden que oramos y conversamos con una persona. Y recuerden que tenemos que creer y confiar en esa persona. Y tenemos que aprender a reconocer la voz de esa persona. Entonces tiene que ver un poquito cómo sintonizamos nuestra vida. Usted va a un radio y empieza a sintonizar y escucha, no, como que no se escucha bien. Después escucha cosas feas, sigue girando. Escucha un silbido suave y apacible y ahí está esa voz de Dios. Hay situaciones que no sabemos cómo avanzar y tenemos que orar para que Dios nos muestre su voluntad. Y por la fe creer que nos va a mostrar. Si hemos buscado el reino de Dios, su justicia, y si no, pedirle perdón, arrepentirnos de corazón, abandonar el pecado, buscarlo a Él y escuchar su voz, porque de alguna manera Él se manifiesta. Estaba Eduardo una vez, el pastor Juan Suárez, llamando por teléfono público hace años, y él siente como que alguien le dice, andate de acá, que se tenía que ir de ahí, que se tenía que ir, pero no hizo caso, lo asaltaron. Lo asaltaron. Pero bueno, no sabe cómo, pero le llegó un cheque por correspondencia que más o menos le sirvió para comprar el reloj que le habían sacado. Y fue como que no pasó nada. O sea, Dios de alguna manera nos habla. Estaba hablando con mi cuñada esta mañana y que tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios. Y Dios hizo un gran milagro y encaminó sus pasos. Ella que tenía que tomar una decisión grande en su vida, y dijo, esto es lo que voy a hacer y siento una paz grande en mi corazón, porque se dio cuenta que la decisión que estaba tomando era lo que Dios quería que ella haga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sea el problema que tenga, sea lo que sea, búsquelo creyendo que hay Dios. Búsquelo creyendo que hay Dios. Si lo buscamos a Dios lamentándonos, ¿no? Es como que no tenemos Dios. Si usted está muerto de hambre, tirado en el piso, en un desierto, arruinado, y viene su padre con un camión, y usted, ay, papá, ¿me vas a ayudar acá o me vas a dejar morir? No se discute. Es tu padre que viene a buscarte. Así, en los problemas y dificultades tenemos que buscar a un Dios real. Esto no es repetir frases de memoria, es buscar a un Dios real. ¿Qué nos dice a continuación? Uy, el micrófono, Eduardo. Ahí está. Sí, ¿qué nos Por dice? la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro salvador. No me salvo porque tengo fe. Me salvo porque creo en Cristo como Salvador. El que pagó el precio por nosotros es Jesucristo. La fe nos salva. La fe es el medio por lo cual nos tomamos del Salvador. Por eso bien dijo Arnaldo, la relación, o sea, la Biblia es la historia del amor de Dios en una persona que es Cristo. Sí. Es el medio por el cual nos aferramos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador, y nos apropiamos de sus méritos, remedio para el pecado. Y es como, sí. la pregunta que sigue, perdón, Sí. ¿sí? Es como que yo estoy en deudas, ¿no? Y no tengo un centavo y nada, y me encuentro con Jesús. Y Jesús, y confío en Él, y Él me dice, mira, yo te perdono, yo te ayudo, yo voy a interceder por ti, yo soy tu abogado, entra al juicio conmigo. Y entro confiadamente, porque Él, en mi caso, está en sus manos, y Él lo presenta, y Él presenta mi caso para salir vencedor, para salir justificado, para salir perdonado. Por la fe nos aferramos a Jesús y Él es nuestra salvación. Es como un salvavidas, te tira el salvavidas, tú lo agarras al salvavidas, ¿no? Es un acto de fe. No, si yo me agarro a eso, ¿para qué esa cosa redonda? ¿Para qué sirve? ¿No? O sea, no, uno se agarra del salvavidas, se agarra para salvarse. Así nos tenemos que agarrar de Jesús por la fe, pero el Salvador es Él. Exacto. Él es el salvavidas. Sí. La 2 dice, ¿cómo se obtiene la fe
y cómo se la puede aumentar. Algo comentamos ayer y hoy da dos textos bíblicos. Uno, Romanos 10, 17. Fíjese, querido amigo, cómo puede usted aumentar esa fe que Dios le ha dado. Quizás usted está escuchando estos estudios que estamos compartiendo con Arnaldo, y usted está entusiasmado porque va aprendiendo, porque está creciendo, porque ve que ahora su corazón siente el llamado de Dios y le interesa seguir avanzando. Bueno, eso es la fe que Dios da. Tenemos la responsabilidad nuestra hacerla crecer. ¿Cómo la hacemos crecer? Romanos 10, 17. Leímos ayer también este texto. Dice que la fe viene por el oír, pero no el oír a Hollywood, sino el oír la palabra de Dios. Amén. Correcto. Amén. O sea, cuando yo estudio la palabra de Dios, dijimos ayer, lo repetimos, hay un poder sobrenatural que obra en tu corazón. Y Lucas 17:5, perdón, Lucas 17:5 dice... Dijeron los apóstoles. Exacto. Sí. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. O sea que podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Pero, ya que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dijo que debemos leer la palabra para crecer en fe, no nos quedemos solamente con pedirle a Dios que aumente nuestra fe sin leer la Biblia. Porque Dios ya nos dijo cuál es el medio por el cual la fe aumenta. Y aquí tiene que ver la importancia de la relación con Dios y la obediencia también. Por eso a continuación dice algo muy interesante que usted tiene que prestar mucha atención y tiene que ver con esta relación de fe y obediencia. Y le voy a pedir que Delia, que Yeserni, Gualdina y Linda y Teresa que nos están viendo que presten mucha atención a lo que Eduardo va a decir. Sí, dice así. La fe es la creencia puesta en acción. O sea, Santiago dice que hay gente que dice yo tengo fe, pero no hace nada. No ayuda al prójimo, no comparte la experiencia, no habla de Jesucristo, pero dice yo tengo fe. ¿Se acuerdan en la primera lección? Volvemos a la primera lección, cuando decían aquellos que el Señor va a rechazar. Señor, Señor, nosotros no predicamos, no curamos, no echamos demonios. O sea, aparentemente cualquiera que observa a estas personas pareciera que tiene una tremenda fe. Pero, ¿qué decía el texto anterior a eso? Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tiene que ver esto con este tema? Mire lo que dice aquí. Cuando hablamos de fe debemos tener siempre presente una distinción. Cuidado con esto. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe y es muy común esta creencia en el mundo, entre comillas, cristiano. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar de corazón. La Biblia dice que los demonios creen, pero tiemblan. Pero esto no es fe. ¿Cómo es eso? Puedo conocer la Biblia, puedo usar la Biblia, pero no significa que por eso la persona tiene fe. ¿Y cómo puedo saber si mi fe es genuina? ¿Cómo puede usted saber si el que predica tiene una fe genuina? Mire, dice así, donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad, interesante, a Dios, ahí hay fe. O sea, debo vivir lo que dice la palabra de Dios. Si no, mi fe no es genuina. Estamos lo mismo que la oración, cuando no presto atención, no me importa lo que Dios me pide. Quiero hacer lo que yo quiero, pero después me pongo a orar. Mi oración, dice la Biblia, no es aceptada por Dios, porque no estoy entregando mi corazón. Y termina diciendo, mediante esta fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios.
Yo recuerdo Correcto. cuando comencé a estudiar la palabra de Dios con Eduardo, ¿no? Con los estudios bíblicos, comencé a hacer por hacer, pero comencé a leer la Biblia como palabra de Dios. O sea, yo no estaba leyendo cualquier libro, no era un libro de aventuras, no era una telenovela, era la palabra de Dios y la leí con respeto. O sea, leía las preguntas, leía los textos bíblicos, las respuestas, y esa palabra de Dios comenzó a trabajar en mi corazón. O sea, comencé a hacer el estudio por no decir que no, total, ¿qué de malo hay que lea la Biblia? ¿Por qué le voy a impedir a él que me venga a visitar a mi casa? Pero luego de hacer una hojita, hacer la segunda y hacerlas, yo las hacía solito, después las repasaba con él, me comencé a dar cuenta de que había una necesidad en mi corazón de escuchar más. O sea, quería escuchar más. Y en la medida que uno va viendo la voluntad revelada de Dios, tiene que poner su vida de acuerdo a su voluntad si es que quiere ver uno los milagros de Dios y el poder de Dios. Y en la medida que uno pone su vida en las manos de Dios y va orando, va conversando, va viendo la respuesta de Dios. Y eso que hace que la fe vaya creciendo, creciendo. Claro. Porque muchos tenemos dado la idea de Dios, como dice ahí, pero a veces no tenemos una idea de un Dios activo que se preocupe por nosotros como si fuéramos la única persona en este mundo. La pregunta que sigue es muy interesante, querido amigo, porque si usted quiere ser victorioso en la vida o no quiere ser victorioso, si yo le preguntara a usted, ¿quiere usted ser victorioso? A mí me encanta perder. ¿Quién no quiere ser victorioso? ¿Quién no quiere que las cosas le salgan bien? Correcto. Bueno, mire qué interesante. La fe genuina hace victorioso al creyente. Primera de Juan 5:4. Ahí Arnaldo lo va a colocar en pantalla. Aquí lo tenemos. Como yo estoy sin los lentes, no llego a leer esa letra, me cuesta. Porque Okay. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Si usted tiene una fe genuina, usted va a ser victorioso y no solamente va a ser victorioso en la vida cristiana, va a ser victorioso en todas las áreas, porque la Biblia es un manual que le enseña cómo estar bien con su esposa, cómo estar bien en el matrimonio, cómo educar los hijos, cómo hacer un trabajo con honestidad, cómo comercializar, cómo hacer la contabilidad. La Biblia es un manual para la vida diaria. Cuando seguimos lo que dice el manual, se lo aseguro, yo podría contar un montón de historias, de experiencias que Dios ha hecho en mi vida. Contá una cortita. Mirá, el tema es el tiempo, Arnaldo. Tenemos 10 preguntas, viste que ayer nos pasamos unos minutos. Pero las Y estamos preguntas todo el casi. mundo se las va a olvidar, pero la historia no. Y bueno, que lean el libro, que Dios como tú. Le hago el chivo. No, bueno, puedo contar muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he decidido ser siempre fiel a Dios en lo que Él me ha pedido. Por supuesto, tengo errores, cometo fallas, cometo faltas, tengo que pedir perdón como usted. Pero en mi mente está decidido ser fiel. Y he sido fiel en algunas cosas puntuales que Dios pide. Y he visto la mano de Dios maravillosamente. El lugar donde yo vivo es una evidencia absoluta y total de la bondad divina, porque yo no puedo tener este lugar. Lo que vale este lugar aquí, este lugar vale fortunas, o sea, hoy en día aquí en Argentina. Y sin embargo, Dios me lo concedió a canje de una casa que no valía mucho allí en Neuquén. Bueno, en el libro cuento esa historia, es larga la historia, pero lo que quiero decir es la seguridad de cuando uno es fiel a Dios, cómo Dios realmente bendice. No tema ser fiel a Dios. Juegue, ponga su fe en la promesa divina. Pruebe a Dios. Por eso la Biblia dice en Malaquías capítulo 3,
probadme ahora y ved si no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunda. En este caso puntual de Malaquías 3, el Señor está hablando del diezmo, que es bastante discutido y que la gente no le gusta cuando parece que le tocan el bolsillo. Pero ese es otro tema que no vamos a conversar ahora. Solo que Dios pide eso y yo decidí ser fiel. No tengo el secundario hecho siquiera. Solamente hice el primario, la secundaria no la pude terminar. Y sin embargo, Dios me ha usado para compartir el evangelio viajando a todos lugares. O sea, ¿por qué? Porque puse en práctica la palabra de Dios. Amén. En lo económico, en lo material, en la relación, en el servir a Dios, en la salud, cuando uno sigue los principios de salud bíblicos. O sea, Dios realmente cumple sus promesas. Pero puede ser también, querido amigo, porque capaz que estás pensando, sí, yo hice todo eso, pero a mí me pasó esto, aquello. Pero estamos en un mundo donde hay aflicción. Y yo puedo dar testimonio de eso porque mi esposa y mis 2 hijas eran también fieles y sin embargo fueron al descanso. O sea, no significa que las cosas salen bien como nosotros queremos. Las cosas salen bien como Dios quiere y eso es lo maravilloso. Una vez me preguntaron, ¿qué se siente cuando se perdió toda la familia? Yo respondí, yo no perdí nada. Yo tengo a mi familia guardada para el día de la resurrección. Yo no perdí. Pierde el que no se preparó. Ese pierde y pierde por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Muy bien, seguimos con la pregunta 4. ¿Qué entenderá? ¿Dónde está la 4? Sí. Sí. Estoy para el otro lado, para que no está arriba la 4. Estamos hablando de la fe genuina. ¿Cuál es la fe genuina? La fe genuina la fe es un don de Dios porque el Señor obra nuestra vida para que tengamos fe. Y a veces no queremos, queremos escuchar nuestro sucio corazón y no lo que Dios nos dice. Pero como cuando uno tiene fe, también nos comenta aquí en la lección más abajo, uno está como dueño de la situación, no porque uno sea gran cosa, sino porque uno sabe con quién está. Exacto. Como les dije, una vez me fui a vender libros a 2000 kilómetros de mi casa porque dije, bueno, yo voy a ser pastor y la gente me decía, ¿y qué prueba pasó usted? Usted no siempre tuvo comida, siempre tuvo casa. ¿Qué prueba? Bueno, fui a depender de Dios y Dios es real, Dios existe, uno no está solo. Uno no está solo. Es maravilloso. ¿Qué entenderá y creerá acerca de la creación la persona de fe? Mire qué tema este da para otro tema aparte, ¿no? Porque estamos en un mundo donde en la jardín infante, en primaria, en secundaria, en universidad, en la televisión, en todos los libros, en los medios de comunicación, todo es evolución. Sí, está. Pero ¿qué entenderá el que lee la Biblia y tiene fe? Si tengo fe, le creo a Dios, porque creo que Dios me ha hablado a través de su palabra. ¿Y qué dice Hebreos 11:3? Dice así. A proyectarlo. Sí, lo pones allí. Y te lo agranto para como estás sin lentes, que lo puedas ver bien. Sí, perfecto. Porque todo lo que es nacido, 11:3, no abajo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué está diciendo esto? La Biblia revela cómo surgió lo que existe. Surgió porque Dios lo creó. Sin embargo, eso hoy no está en ningún libro del mundo común, porque ni siquiera se habla de Dios. Hasta el mundo, hasta la iglesia popular más conocida en el mundo, acepta la evolución. O sea, es una cosa increíble. Los que creemos la palabra de Dios, creemos lo que la palabra de Dios dice. Eso es fe. Esa es fe genuina. ¿Por qué? Porque tomamos lo que dice Dios. Escuche esto que interesante. No significa que usted lo puede comprobar, como tampoco se puede comprobar la evolución. Pero si usted cree en Dios, Dios no nos dejó en la ignorancia en cuanto a esto.
Amén, ¿no? Cuando uno observa hoy día con el telescopio que enviaron al espacio, las diferentes galaxias, ese orden universo, la simetría en el ser humano, la creación, creer en la evolución, la verdad, que el Señor dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Creer en la evolución es una necedad. La evolución es una teoría para aquel que no lo sabe, y una teoría es una idea. A mí se me ocurre cualquier cosa y bueno, es una teoría. Una teoría Sí, no quizás. comprobada. Y imagínense usted que se encuentra, le digo, me dice, mire, pastor, ese reloj sí es un reloj antigolpe, uno le pega y un martillazo y sigue andando, se carga con el sol. ¿Y dónde lo compró? No, esto lo encontré en el desierto, apareció solo. Y se hizo solo. ¿Pero cómo que se hizo solo? Sí, la naturaleza. ¿Qué? La naturaleza sí fue evolucionando, primero era la arena y después se fue sacando agujas y golpeando con las piedras y después fue quedando mejor. ¿Cómo? Y no, pero ¿cómo si los millones de años y apareció así? O sea, en vez de creer en Dios, adoran el tiempo, adoran la naturaleza en vez de adorar a Dios, porque este mundo es un diseño inteligente, el sentido de la perfección, el amor, que todo sirve para algo. O sea, dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces el cristiano cree lo que Dios dice, cree que lo que Dios dice. Y tenemos científicos adventistas que creen en la creación y que lo demuestran. En debates, en revistas que hacemos, hay mucho material sobre eso, ¿no? Dios se defiende solo. Entonces, el cristiano cree que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Cree en la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. ¿Algo que quieras agregar? Muy bien. No, pero se va a hacer largo, la verdad que no. ¿Qué ibas a agregar? No, quería para ya busqué los lentes, así que puedo leer. Sí. Quería compartir de Pedro, cuando habla Pedro aquí y habla acerca de, habla de que el día del Señor vendrá. Y yo Sí. quiero preguntarle a usted, querido oyente, o a quien vea este videíto, un planteamiento cortito para que usted piense. Mire lo que dice Pedro hace 2000 años, más de 2000 años atrás. Preste atención. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. No está hablando de emociones. La vida religiosa no es una vida de emociones, es una vida de entendimiento, de estudio. Sí. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, ahí está la vida eterna. Y dice así, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y escuchen ahora, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en el tiempo del fin, vendrán burladores andando según su propia naturaleza pecaminosa y diciendo, ¿a dónde está la promesa de la segunda venida, de su advenimiento? Estos que predican que Jesús Les regresa. comento que segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro Capítulo capítulo 3, versículo 4 3. hasta ahora, sí. Correcto. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque preste atención ahora, querido amigo. Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, los primeros muertos, Adán y Eva, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos, hablando ahora de los postreros días, esta generación que va a venir, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, querido amigo, preste atención. ¿Cómo puede ser que Pedro, un ser humano como usted y yo, anticipe que dentro de 2000 años, dentro de 20 siglos,
el mundo iba a tomar un giro tremendo y pasar del concepto de un Dios creador a un mundo donde se cree que se creó solo, la evolución, porque Darwin es de 1800. Sí. ¿Cómo Pedro puede saber esto? No, no es que Pedro no lo sabe, porque Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y Dios inspiró a Pedro para que anticipe lo que estamos viviendo usted y yo hoy, su hijo en el colegio, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en televisión, en los libros de texto. No existe un Dios creador. Vamos quedando solo los que creemos en la palabra de Dios, en el concepto de un Dios creador. ¿Y qué dice Pedro? Pinta perfectamente el cuadro que hoy vivimos. Burladores que andan según sus propios pecados, diciendo, ¿dónde está la promesa de la segunda venida? Porque la vida sigue igual. Estos ignoran voluntariamente que Dios creó los cielos y la tierra. Le pregunto, ¿cómo Pedro puede decir esto 2000 años antes? ¿Se da cuenta usted el libro que tiene en sus manos? Un libro que anticipa las cosas antes que sucedan, para que creamos, porque Juan 13, 19 y 14, 29 dice Jesús, desde ahora te digo las cosas antes que sucedan, para que cuando sucedan, creas en mí. Amén, amén, amén. Muy lindo el mensaje, muy bonito, muy lindo. La pregunta número 5 nos dice, ¿tiene valor nuestra fe si rechazamos sus leyes? Porque hoy día hay un gran grupo de cristianos que dicen, no, yo me salvo por la fe en Jesús. ¿Sí? Yo no necesito obedecer ningún mandamiento porque por la fe soy salvo, por la fe, por gracia. Romanos capítulo 3, versículo 31, yo sé que Eduardo se lo sabe de memoria, pero lo voy a... Sí, lo leo. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, o sea, el mensaje que dice el mundo hoy cristiano, entre comillas. No, sí. no. Ahora Cristo vino, murió en la cruz, clavó los mandamientos, ya no hay ley. La ley era para el Antiguo Testamento. Y Pablo pregunta, por la fe, por esta era nueva de la fe, como dice la gente. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, se tildó. Por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Dios a través de Pablo, sino que confirmamos la ley, porque Cristo vino a cumplir la ley, no para que usted no la cumpla, sino para poder redimirnos. Amén, ¿Correcto? amén. Para poder expiar el pecado, para poder ocupar el lugar tuyo y mío en el día del juicio. Por la fe, al contrario, tenemos que seguir más la ley, porque confiamos en Dios, porque la ley revela el carácter de Dios, nos muestra cómo nosotros somos. A veces la gente piensa que la ley es mala, porque nos condena, pero la ley es santa y justa y buena, no es la ley mala, nosotros somos malos. Si hay una ley que condena algo, no es que la ley es mala, es que uno hace la infracción. Entonces, por la fe, tratamos de obedecer al Señor lo más posible todavía. Sí. Pero por favor piense, querido amigo, ¿cómo puede ser la ley de Dios mala? Pero es ridículo, si la ley de Dios es mala, Dios es malo. Exacto. O sea, no. Los malos somos nosotros tenemos los cuernitos. Tenemos que pensar que estamos hablando con un Dios de amor, un Dios que entregó a su Hijo. Mire la cruz del Calvario y piense allí, Cristo ocupó el lugar suyo y mío para que usted y yo tengamos redención, salvación. Todo lo que Dios hace, lo hace con amor porque recuerde lo que dice la Biblia. Dios no tiene amor, Dios es amor. Amén, amén. Entonces nos vamos ahora a la pregunta número 7. Dice, léela. Para crecer en el camino de Dios, ¿debemos avanzar por lo que vemos o por fe? Segunda de Corintios 4, 18. Bueno, muy bien. Esto es muy interesante. Da para otro día, pero vamos a hacer un comentario hoy. La fe. Cuando avanzo, ¿cómo avanzo? ¿Avanzo por lo que dice la palabra o por lo que veo? Voy a una iglesia, no guardan la palabra de Dios, no enseñan lo que enseña la Biblia, lo enseñan distorsionado, pero resulta que viene una persona en una silla de ruedas y se levanta y lo curan.
¿Se acuerda la primera lección? ¿Se acuerda la primera lección? Por eso está hecha la primera lección. Porque como un embudo casi todo termina en la primera lección, si uno lo quiere enfocar. ¿Por qué? Porque ¿qué dirá esa gente que va a ser rechazada por Cristo? Señor, Señor, en tu nombre no sanamos. Y sin embargo, Jesús le dice, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque no todo el que dice Señor, Señor, se llena la boca de Dios, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Segunda de Corintios 4, 18 dice lo siguiente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuidado, este texto también lo podemos aplicar a una sanidad falsa, a una experiencia religiosa falsa. Lo que vemos, ven nuestros sentidos, nuestros ojos, perciben nuestros sentidos, pero si no dice en armonía con la palabra de Dios, no es de Dios. Y pronto dejará de existir esa experiencia, porque el mal será finalmente destruido con toda su obra. Cuidado, querido amigo, cuidado. La fe se basa en la palabra de Dios, no en la experiencia. Usted puede ver un ángel mañana y sin embargo un mes después ya está dudando si era un ángel o porque así es como estamos tan deteriorados por el pecado. Pero cuando nos aferramos de la palabra, entonces Dios dice, qué maravilla, ese que está allí cree verdaderamente en mí. También, Eduardo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz, Y claro. sus ministros, si hay pastores, curas, religiosos, sus ministros como ministro de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Recuerdo que a mí me tocó ser pastor de una población argentina en Corrientes, Montecaseros, y esto no lo vi yo, me lo contaron los hermanos de iglesia de allí, de la ciudad de Montecaseros en Argentina, que un doctor famoso del pueblo tenía un impedimento de caminar, fue un programa de Buenos Aires, que ahí lo ve todo el mundo, la gran capital, lo otro la provincia, pueblo chico, todo el mundo mira, y no sé quién como que lo sanó y que caminó, pero cuando regresó a Montecaseros se iba arrastrando por las paredes, o sea, no podía caminar más, o sea, lo que Dios hace no lo quita, pero lo que el diablo hace sí lo quita. Lo que el diablo hace sí lo quita. Y el diablo le gusta engañar. Cuando uno ve poder, no significa que necesariamente venga de Dios. Por eso tenemos que recordar el texto bíblico. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no dice pocos, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a decir, les va a declarar, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No podemos estar sanando, curando y viviendo, robando en adulterio, mintiendo. Eso no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que llena el corazón de aquellos que buscan con humildad a Dios. Muy bien, y refuerza Pablo, San Pablo refuerza con 2 Corintios 5:7 lo que estamos explicando también, cuando dice, por fe andamos, no por vista. Y acuérdese que la fe se aferra ¿de qué? De la palabra de Dios. Amén, 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 amén. Se aferra a la palabra de Dios. Excelente. Bueno, leo aquí. Dice, la fe es sencillamente aceptar la palabra de Dios. Es creer que Dios hará justamente lo que ha prometido. Porque, querido amigo, cuando nosotros no creemos la palabra, hacemos a Dios mentiroso. Cuidado. Tendremos un poder mucho mayor del que tenemos ahora si cumplimos las condiciones que Dios ha establecido en su palabra y confiamos implícitamente en Él. ¿Se acuerda? Usted puede ser victorioso. Amén. Usted puede ser triunfador cuando se esconda en lo que dice la palabra de Dios y ponga el así dice Jehová, el escrito está antes que su propio deseo o voluntad. Eduardo, me hiciste acordar una cosa, ¿no? Me vino a la mente, Dios me hizo acordar.
estaba en una reunión y Dios es el único que conoce en nuestros corazones lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuál es el motivo de que hacemos las cosas. Estaba en una reunión en un teatro con mi grupo de inglés, que en una iglesia, no recuerdo de qué religión era, nos daban clases de inglés y fui con un grupo de hispanos, asistíamos a las clases de inglés y nos llevaron a una reunión en un teatro en Manhattan, donde había diferentes grupos de estudiantes y sortearon algunas cosas, algunos libros para dar de premio. Habrá habido unos 4 o 5 libros que sortearon, no recuerdo la cantidad, pero éramos muchos los que estábamos ahí, éramos más de 100. Entonces sorteaban algo y la gente que nombraban, por nombre y apellido, se paraba y iba a buscar el libro. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que esta gente sepa que estoy contigo, que estoy en la iglesia tuya de Dios, en la que tú has levantado, porque en las clases de inglés sabían que era pastor, hablaba de las cosas de Dios, hacía oraciones en inglés sobre temas bíblicos. Entonces, en un momento me paro y comienzo a caminar hacia el frente y me dice, ¿a dónde vas? Voy a recibir mi premio, les dije. Y me miraron como este que está loco. Y del frente menciona mi nombre, Arnaldo Sicopiedi. Y yo ya me había parado y dado 2 pasos para ir al frente. Todos me miraron, el grupo mío, no todo el resto no sabía nada, sino el grupito mío. Y ese, si alguno no lo escuchó, se lo habrán conversado. Pero esa gente no puede decir que no había Dios. No puede decir que no había Dios. Hay Dios, pero igualmente no nos basamos nosotros como cristianos adventistas en que algo se cumpla, sino si el que lo está cumpliendo está siguiendo lo que Dios dice en su palabra. Tenemos primeramente la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, más seguro en ese momento, en el contexto de que haber visto a Jesús transfigurado, la voz de Dios Padre del cielo, es lo que Dios nos dejó escrito en su palabra. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí. Correcto. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios para pedirle algo? Bueno, miren qué interesante lo que dice Santiago. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, mire, querido amigo, si a usted le está pasando esto o le pasa esto, no se desanime. Pídale a Dios que aumente una fe genuina en su corazón, pero use la medicación para que esa fe crezca que Dios ordenó. ¿Cuál? La lectura de la Biblia, ¿correcto? El leer la palabra de Dios y el orar para que Dios aumente su fe. Pero si usted ora para que Dios aumente su fe, pero no toma la pastilla, que es leer la Biblia con oración, entonces no hay sanidad, no hay crecimiento de la fe. ¿Correcto? Necesitamos ser fieles a Dios. Dios te ama y todo lo que enseña en su palabra para tu vida es de bendición. Aunque todo el mundo, querido amigo, vaya para la izquierda en una situación X y vos lees en la Biblia que hay que ir a la derecha, bueno, va a ser una lucha, porque vos mirás que todos van para la izquierda, pero miro para la derecha y no hay nadie. Vuelvo a leer la Biblia y dice, en tal situación dobla a la derecha, pero vuelvo a mirar y todo el mundo está para la izquierda. Y encima te dicen, vení, que es por acá. Pero yo miro para la derecha, leo la Biblia, vuelvo a mirar y no hay nada. Bueno, la fe, ¿qué hace? Va para la derecha, le cree a Dios. Amén. ¿Se entiende lo que es la fe genuina? Bueno, con este ejemplo a mí me fue muy claro entenderlo. Porque todo el mundo habla de Cristo y la Biblia, pero nadie guarda lo que Dios pide en su palabra. Entonces, si querés desarrollar una fe genuina, querés saber cómo anda tu fe,
Bueno, para medirla, seguí la instrucción bíblica. Amén, amén. Quiero El saludar a propósito, Miriam. perdón, dale Sí, nomás. sí, ¿te acordás cuando me conociste? Estábamos en una perfumería llamada Perfumería Sí. Noemí. Eduardo estaba en stock y yo hacía de todo un poco allí. Y era una perfumería manejada por judíos, muy buena gente fueron conmigo, pero trabajaban los sábados. O sea, eran unos judíos que eran pícaros, ¿no? Pero Eduardo no trabajaba el sábado. Y él me enseñó de las cosas de Dios hasta que llegó un momento que entendí del sábado. Entonces él me dice, bueno, ¿será que te sentís cómodo trabajando el sábado y el Espíritu Santo no te dice nada? Y empecé a sentirme incómodo, tan incómodo que ya era como un gato que lo quieran meter dentro de una cacerola con agua. Entonces había que hablar con el jefe, que era un capitán de navío retirado. Muy buena persona, pero era capitán de navío. Sabía cómo mandar, cómo hablar. Y Eduardo me llevó con el pastor para prepararme para hablar por el sábado. Fui, hablé, primero el hombre levantaba la voz, yo hablando bajito, el hombre bajó la voz, ¿de qué vas a vivir? Eduardo tiene quien lo mantenga, yo qué sé las cosas que me decía. Y yo le decía, disculpe, ¿usted cree en Dios? Sí, bueno, si yo sigo lo que Dios dice, Dios me va a mantener. Y le costaba creer a esa gente que Dios me va a mantener. Vino alguien, me dijo el hombre, mira, como entraste así, yo no puedo cambiarte porque toda la gente se va a quejar. Pero tú vete y con el tiempo vuelve y arreglamos diferente. Y arreglamos diferente, porque me apreciaban mucho como empleado. Vino el que me reemplazaba y me dice, mira, no se consigue trabajo en ningún lado, las filas de gente que dice, y no se consigue. ¿Y tú por qué te vas? Y cuando le conté, me miró como, pobrecito, estos cristianos ignorantes que, que, que se las creen, uno tiene que arreglársela solo en la vida y hacer lo que está a mano, do what you need to do, dicen acá en Estados Unidos. Cuando me fui yo no tenía trabajo. Llegué a mi casa y oré y empecé a buscar trabajo y no se conseguía, mucha gente, filas largas. Agarré uno opcional, o sea que era un trabajo como por día que te mandaban a una oficina a trabajar y no me gustó nada, así que ni volví a la oficina a cobrar ese día que trabajé. Y dije, Señor, dejé un trabajo como la gente, quiero un trabajo como la gente, como de tiempo completo, como corresponde, le dije a Dios. Y recuerdo que pasó un mes, estaba en el pasillo de mi casa, y dije, Señor, no tengo dinero para buscar trabajo, ya se me acabó todo, pero en ti confío, con la fe de un niño, porque si hay Dios, tenemos que creer que hay Dios. Ese día me llaman de una agencia de empleo, voy, me dicen, se necesita un empleado, pero que sepa de importación y exportaciones, solamente hay dos, vos y otro, así que mandamos los dos. Yo no sabía nada. Fui al trabajo anterior, le pregunté había hecho unos trámites, pero no sabía nada. Le pregunté al secretario que no me quería. El trámite que decía en tal lado, ¿qué formulario era? Y me dio, solamente le pedí que me anote el nombre de los formularios. Me lo anotó en un papelito. Me fui con eso. Entré a la entrevista. ¿Y usted qué sabe? Bueno, uno tiene que sacar la declaración jurada de necesidad de importación, después el formulario 3191 usted lo va y lo presenta al Banco Central, después, y le dije más o menos, me tomaron, y al final no hacía falta saber tanto. Mejor sueldo, en vez de media hora para comer una perfumería que me criticaban, una hora para comer, un comedor en la empresa, me servían la comida a mí, me atendía, venía el mozo, me servía la comida, hacía trámites al centro del país y en la ciudad y si iba a comer a un restaurante me lo pagaban. O sea, cambió mi vida positivamente. ¿Por qué? Por creer en Dios. El cristiano no es tonto, es vivo, porque cree en un Dios real, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores que nos ama más que nuestro padre y nuestra madre, entonces, ¿cómo podemos avanzar en un mundo pensando qué iba a hacer de nosotros si sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado? Sí, avanzamos rapidito, estamos 7:58. Pero... Dice, el propósito de Dios en nuestras vidas es que nos preparemos para recibir la vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús.
Pero también es cierto que en el camino cristiano hay grandes pruebas que los hijos de Dios deben afrontar. Es en estos momentos cuando los creyentes deben aferrarse por la fe a las promesas de Dios. Él no nos dejará solos, su amor y sus promesas son inquebrantables. Querida amiga, querido amigo, si estás luchando para ser fiel, si te entusiasman estos temas, lo estás volcando en la práctica, estás entusiasmado, puede ser que te vengan pruebas, no es para asustar, es una realidad. Sí. ¿Por qué? Porque Dios también va a permitir que seamos probados justamente para que la fe crezca. Porque si todo nos saliera bien, no necesitaría fe. La fe se demuestra en medio de la adversidad. Muy bien, estamos en la 9, ¿no? Para leer, si no me equivoco. La pregunta número 9, que nos dice, ¿cuál es el propósito final de la fe? Y está primera de Pedro 1.5, entonces esto es lo que iba a proyectarles ahora. Primera de Pedro 1.5 nos dice, los pongo aquí, yo lo tengo en mi paginita, pero quería que ustedes lo tengan, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. O sea, sí, Dios nos guarda con su poder en medio de las pruebas, las medidas de dificultades. Y hay una experiencia especial del apóstol Pablo. Él siguió a Dios de corazón. Y es interesante que en el momento que comenzó a seguir a Dios de corazón es cuando vinieron las pruebas y las dificultades, porque Dios nos ve las cosas más bonitas y Él quiere que nos demos cuenta de nuestros defectos, nuestros errores. Él quiere que cambiemos nuestra manera de ser, nuestro carácter para tener generosa y entrada en el reino de los cielos. Él ve el carbón lo que hacer diamante. Somos la vasija en las manos del alfarero, ¿no? Y el apóstol Pablo, comprendiendo eso, él dijo, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno tiene ese conocimiento vivencial del amor de Dios, que es un ser personal, que se preocupa por todas las cosas, que te dio un trabajo, que te dio de comer cuando nadie te daba de comer, que te dio una esposa, que después si pierdes todo no te importa porque sabes que hay un Dios y que este mundo no es todo. O sea, el que vio la mano de Dios va más allá de las pruebas y dificultades. El libro de Hebreos tiene el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, un texto que leímos, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero nosotros le estamos dando con Eduardo unas miguitas. Le damos las miguitas y usted tiene que buscar todo el pan que está en la Biblia alrededor. Y ese libro, ese capítulo de la fe de Hebreos 11, nos habla de muchos cristianos que triunfaron por la fe y muchos que perdieron también la vida por la fe. Pero esos que perdieron la vida por la fe, nos dice ese libro, que este mundo no era digno de sostener esos pies. Hay un Dios y este mundo no es todo. Y por la fe le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Y comenzamos a vivir el reino de Dios ahora. Hay una ahora sí y un todavía no. Pero cuando Jesús venga, vamos a vivir este reino de Dios ya sin pruebas, sin dificultades, sin tendencia al pecado. Ya vamos a estar en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde no habrá ni dolor, ni clamor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. El tema de mañana, me encantó el título que le pusiste, la ley de Dios y el carácter de Dios. O sea, la ley de Dios es el carácter de Dios. Algo así es el título del tema de mañana. Pero te dejo las palabras finales y la oración final. Perdón, el tema de mañana es arrepentimiento, confesión y perdón. Ok, le erré entonces en el clic con la laptop. Le erré con el... Ah, sí, bueno. Miré el 10 y el tema de mañana es el 9. Ok, muy bien, sí, muy bien. Razón. Vamos a orar entonces. Te doy el privilegio de que des la oración final. Bueno, querido Padre, sí. aumentanos la fe Amén. Día a día. Amén. Pero ayúdanos a hacer nuestra parte, leyendo tu palabra, amén, abriendo la Biblia con oración. Sí, Señor. Escuchando, Señor, lo que tú nos dices atentamente y sí, pidiéndote la fortaleza para poner en práctica nuestras vidas. Amén.
Gracias porque tú quieres cambiar nuestra experiencia. Sí, Señor. Gracias porque tú quieres bendecirnos abundantemente y poder ver que cuando caminamos de tu mano podremos tener todas aquellas cosas que son buenas para nosotros y que nos ayudarán a llegar al reino de los cielos. Amén. Padre, bendice a cada oyente, bendice a cada persona Sí, que ha estado acompañándonos y aquellos que verán en otro momento estos videos, amén. para que el Espíritu Santo pueda invitarlos en su corazón para poder vivir una vida genuina de fe, Amén, Señor. de relación con Jesús, de amor hacia ti y de preparación para el pronto regreso de Cristo. Gracias, Dios, por tu amor y bondad. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Apreciados hermanos, amigos, tengan la gentileza de compartir por la fe este mensaje que puede salvar a algún alma que esté en la depresión, en la ansiedad, sin poder dormir, ¿no? Sabiendo que hay un Dios que está dispuesto a contestar nuestras oraciones y que está dispuesto a bendecir la fe que Él nos quiere dar. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Entonces, si Dios quiere, estamos mañana a la misma hora por el mismo canal con el próximo tema. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones.